Esto es un espacio abierto, muchachos. La idea es como charlar al respecto. Vamos a hacer como una introducción a lo que es el blues, que es la raíz, digamos, de todas las músicas actuales realmente. Del blues, que es música africana, nace pues lo que conocemos después como rock, bueno, en los 50 rhythm and blues, en los 60 rock, eh, funk en los 70s, disco posteriormente, luego hip hop y bueno, otra cantidad de músicas que actualmente están sonando. Entonces la idea es como explorar esa raíz específicamente y bueno, enfocado pues en la guitarra que es un instrumento pues bastante artesanal, ¿no? Para lo que se va haciendo hoy en día, que es como enfocado en la parte de producción, de samples y demás. La idea es como enfocarlo quizás un poco más a esta parte artesanal, que es el hecho de hacer la música con las manos. Entonces, muchachos, voy a compartir aquí en este momento esta presentación para iniciar. Ok. Vemos todo, ¿cierto? Confírmeme ahí, porfa, muchachos, en el chat, si vemos la presentación. Blues, las diapositivas. Eso, va Daniel, gracias. Bueno, muchachos, vamos a hablar entonces del blues. Específicamente, como dice la diapositiva, guitarra eléctrica y la guitarra eléctrica en el blues y su evolución en las músicas mestizas y modernas. Entonces, cuando hablamos de mestizaje, muchachos, es como hablar de un sincretismo, de una fusión de razas, ¿no? Raza, pues bueno, europea, raza indígena y raza africana. Y fue lo que ocurrió con el blues y con otras músicas, por ejemplo, en Colombia, bueno, en toda Latinoamérica realmente. En Colombia lo vemos, por ejemplo, con la cumbia, ¿no? Y es una historia muy similar. Esclavos africanos llegaron entonces a países como Estados Unidos, como, bueno, toda Latinoamérica, en este caso Colombia, a la costa atlántica y la costa pacífica, y a partir de esa llegada se generaron pues esos sincretismos, esas fusiones eh, culturales y estéticas que dieron origen pues a esas músicas mestizas, ¿no? Entonces estaban los indígenas en la Sierra Nevada aquí de Santa Marta, estaban los españoles pues haciendo sus colonias, estaban los africanos llegando en barcos siendo esclavizados. En Colombia trabajaban entonces aquí bueno, en la costa, en el mar y demás. Ellos se apartaron después, hicieron los palenques que se conocen aquí en Colombia de esa manera. Y en Estados Unidos específicamente, entonces ellos trabajaban en los cultivos de algodón. Trabajaban en cultivos de algodón. En esos cultivos fue donde se desarrolló el blues, donde se desarrolló, pues donde fue la raíz, ¿no? De lo que fue esa expresión que es el blues. Y bueno, a partir de ahí, pues la historia se desarrolló. Muchachos, antes de empezar, aquí yo estoy hablando, ni siquiera me he presentado. Me presento una introducción corta como para que conozcan un poco con quién están hablando, quién les está hablando. Mi nombre es Sebastián Machado. Fui entrando al tema sin antes hacer la presentación. Mi nombre es Sebastián Machado, mi nombre artístico pues actualmente es Juan Ocaliptra en los proyectos en los que me estoy desenvolviendo. Y bueno, he trabajado con distintos proyectos musicales, entre los que se destaca Vox Fractal, bueno, como solista, soy como Juan Ocaliptra y los Esteparios. He hecho pues distintas giras en México, he estado 4 o 5 veces en México, más o menos 25 ciudades he pasado por allá, he estado en giras en Perú, Colombia y demás. Entonces, si gustan conocer un poco más de mí, un poco más de mi música, un poco más de lo que he estado haciendo, ahí pueden encontrarme en YouTube como Vox Fractal, hay videoclips chéveres. Ese es donde está el carro estoy con la guitarra, eso es un videoclip bacano. Y hay también conciertos y demás si quieren ver. Entonces, ya hablando así de esto, vamos con lo que es, volviendo al tema. Ubicación geográfica, muchachos.
Como les decía ahorita, los africanos llegaban entonces a esos países, como Estados Unidos, como Colombia. Colombia llegaron por la costa Caribe, por el río Hacha, Santa Marta, Cartagena, y llegaron también pues al Chocó, ¿no? La parte a la costa pacífica. Llegaban entonces en barcos con esclavos, ellos trabajaban allá en trabajos forzados y demás, y allá generaban entonces como traían su cultura africana y la consolidaban pues en ese nuevo espacio bueno, donde estaban pues trabajando en sus trabajos forzados. En Estados Unidos ocurrió lo mismo. Entonces, allá principalmente, si ustedes ven aquí el mapa, está la costa donde está Florida, y al lado, cerquita, está Alabama, está Mississippi, está Luisiana, ¿no? Y el puerto de Nueva Orleans, que Nueva Orleans es muy conocido por ser la cuna del jazz, que se le llama. Porque precisamente a esa costa, en Nueva Orleans había puerto, en toda esa parte había puertos donde llegaban esos barcos con esclavos y ellos pues llegaban, hacían allá, bueno, a trabajar, hacían pues sus comunidades y traían su cultura africana en esos espacios. Allá se fusionaba esta música africana entonces con músicas locales, músicas que se habían desarrollado en esos lugares. Había también mucha cultura, digamos, irlandesa que llegaba de Irlanda pues a la parte de Nueva York y de una u otra forma, pues, digamos, se fusionaban en ciertos espacios y daban pues origen a lo que era ragtime y otros tipos pues de músicas en esos momentos. Entonces, por eso se habla de que en el Mississippi es la cuna del blues. Entonces, lo que es Luisiana, Mississippi, Alabama, allá estamos. Los orígenes en sí del blues es entonces, se dio a finales del siglo XIX, siglo XX. Sin embargo, pues como ya saben, la esclavitud estaba desde los años 1600, ¿no? Como dice el Joe Arroyo en La Rebelión, en los años 1600, cuando el tirano mandó, eh, todas las, bueno, todos los países después de la época estaban entonces recibiendo esclavos. Sin embargo, cuando se habla ya del blues y de la consolidación, es cuando pues ya pues estaba la costumbre, ¿no? Los cultivos de algodón en el sur profundo de Estados Unidos. Y la música, y llegó la música africana y ya después de un tiempo pues generó ese sincretismo musical en donde esas influencias que, que traía la música africana con sus polirritmias, escalas pentatónicas, la forma de canto de pregunta-respuesta, generaban pues lo que eran los cantos espirituales y las work songs, ¿no? Y los hollers, como dicen ahí en la diapositiva. Entonces, esos cantos espirituales y esas work songs fueron los que dieron eh, paso pues a lo que se llama actualmente gospel, o lo que se le llamaba gospel ahora, pues digamos que es un término un poco más ambiguo. La música cristiana lo ha tomado, pero en esa época lo que era gospel era como Godspell, ¿no? Es decir, como un canto, un canto a Dios. Y estaba como enfocado entonces pues en esa onda quizás como litúrgica, en religiosa. Eh, Hay que aclarar que lo que es el blues, lo que es la música negra, y en ese contexto que les estoy comentando, es el hecho de que los sacaron a ellos de su espacio, de su tierra, los llevaron a un espacio diferente, esclavizados, y el canto se vuelve entonces como una expresión, ¿no? Se vuelve como una forma, digamos, de catarsis, de decir, de cantar lo que en el contexto necesitaban decir, quizás como una queja, por así decirlo, ¿no? Como un llanto. Entonces por eso también es que el blues tiene como tanta expresión y tanta emotividad. En ese caso, pues es normal como entender el blues y saber que el blues tiene siempre como demasiada expresión en cada nota, ¿no? El vibrato y todo lo demás pues va por eso mismo. Porque intenta emular la emoción y la voz humana incluso, ¿no? Y del canto, que era lo único que tenían ellos en ese momento,
al momento de recoger el algodón, al momento de generar comunidad, era pues la voz, y a partir de eso es donde nace entonces el blues. Entonces esos cantos espirituales, ese gospel y esas work songs, que era la forma en que ellos se entretenían y generaban pues su comunidad mientras trabajaban, y bueno, esos hollers que también incluso en la cárcel, ¿no? Aparecían digamos, como esas formas de canto, cantándole a la soledad, cantándole a eso, pues entonces aparece lo que es la semilla y lo que es el germen del blues aquí. Si quieren, muchachos, rápidamente voy a hacerles una muestra sencilla. Pero entonces necesito saber si escuchan o no escuchan. Voy a poner aquí una imagen, un, un video rápidamente de un canto de campo. Dígame porfa si se escucha. Espérame, espérame. Denme un minutico, muchachos, porfa. Ok, ya debe estar sonando. ¿Suena, muchachos? Por chat, porfa. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Están escuchando la música? Porfa, avísenme por chat, porque si no, toca moverme. ¿Sí está sonando? Ok, ok, gracias, Daniel. Gracias, gracias, Cedrus. Las playas de Cartagena. Eso, muchachos. Lo pongo un momento más para que lo escuchemos. Y eso que estoy poniendo ahí es como la forma de canto, el germen de lo que fue el blues y lo que se desarrolló después para el rock, incluso para el hip hop que suena actualmente. Este es el inicio. Entonces, una vez más, escuchémoslo 30 segunditos y seguimos. I go free, Lord, I go free. When God married Lord, I go free. Where Rosie, when I get, where Rosie, when I get, when she walks, she really rock me. Ok, esos son los hollers, entonces, que estamos hablando ahora, muchachos. Y como lo decía, ahora al momento como lo decía ahora, por ejemplo, eso es una de las características particulares de la música africana, ¿no? Que es la pregunta-respuesta, ¿no? Y es algo que se usa incluso hoy en día en todavía la música latina. Por ejemplo, cuando se escucha salsa, el coro pregón
Y esa forma, digamos, de canto y de expresión también latina y demás viene precisamente de esto, ¿no? La música latina es una música mestiza, como lo decía hace rato. Esa forma de expresión también en que se canta se traduce entonces y se transporta a la guitarra. Entonces, muchachos, esos gritos de campo, cantos dieron pues también espacio a los cantos espirituales, a las canciones, work songs, canciones de trabajo. Ellos recogían algodón, cantaban y de ahí viene pues el germen de lo que es el blues. Entonces ahora entremos entonces a un poco más, algo más específico, ¿no? A lo que es la guitarra en el blues. Hay distintas épocas, como les mostré ahorita en el mapa, hay también distintos territorios. Y en cada territorio, pues, esa información pues, de la cultura africana se fue consolidando y fue generando y se fue desarrollando de forma diferente, ¿no? Entonces aparecieron distintos tipos de blues, distintos tipos de corrientes blues. Eh, Hay que aclarar que el blues es tan universal que hay demasiados subgéneros al respecto, ¿no? Incluso uno puede escuchar música africana, por ejemplo, el blues del desierto, allá que se dio en Malí, y suena muy parecido al blues que se dio en Estados Unidos, ¿no? Porque esa cultura africana, bueno, se consolidó y se dispersó por el mundo con, pues, por la situación de los esclavos, ¿no? Y es lo que ocurre aquí, por ejemplo, también con el currulao en la costa pacífica, lo que fue la cumbia, aunque la cumbia es un poco más criolla, pero la música del Pacífico, por ejemplo, tiene todavía ese germen negro ahí dentro, ¿no? La música del Pacífico, ahí está el blues de Colombia. Entonces, volviendo aquí, el Delta Blues fue como la primera corriente del blues que se dio pues en ese momento. Más o menos se dio entonces ya en los años 1920, 1930. Lo que estamos escuchando ahorita es más de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, y a partir de eso fue que se desarrolló pues lo que es el blues que conocimos pues después. Ese Delta Blues se llama Delta Blues por el delta. eh, bueno, el delta es una cuestión de la geografía, ¿no? En Mississippi, el río Mississippi nace en la mitad de Estados Unidos y desemboca ahí cerca a Nueva Orleans. Y es un río que atraviesa todo lo que es el estado del Mississippi. Y a partir, digamos, de lo que es la ubicación geográfica de ese río, ahí se dio pues uno de los movimientos más fuertes de lo que fue el blues en ese momento, que es el Delta Blues. Y aparecieron exponentes pues muy fuertes y bueno, gente que influenció la música que todavía hoy escuchamos, ¿no? Como lo es Robert Johnson, como lo es Son House, como es Charlie Patton. Y ahí empezaron a nacer desde esos momentos, desde los años 30, lo que es la mitología del rock and roll y lo que conocemos, ¿no? A Robert Johnson, que es el que aparece ahí en la foto, pues decían que el hombre hizo un pacto con el diablo y a partir de esa mitología pues influenció no solamente la parte musical, sino también todo lo que es la cultura pop de lo que es la música que oímos hoy en día, ¿no? Entonces se dice que él no era tan bueno realmente con la guitarra, un día se desapareció y a los meses volvió y apareció tocando de una forma impresionante y generando un nuevo estilo e influenciando completamente a grandes músicos que vinieron después como Eric Clapton, como Jimi Hendrix y demás. Entonces, de este Delta Blues, muchachos, vamos a hacer algo rápidamente. Escuchemos algo de lo que es este Delta Blues. Digamos que es un blues un poco más criollo, un blues un poco más de campo, más con guitarra slide, más tosco, más sucio. Y, y bajo estas cualidades es algo que suena aproximadamente así. Vamos a poner algo de Son House.
Son House suena así. Y hay registro. Hay registro. Esos registros valen oro hoy en día. Ok, aquí está. $30 muchachos, para que se hagan una idea del estilo. I got a letter this morning, I reading it red. Say, hurry, hurry, the gal, your love is dead. I got a letter this morning, I say, how you reading it red? They say, hurry, hurry, cause the gal you love is dead. You know, I grabbed up my suitcase, took out down the road. Oh, when I got there, she laying on the cooling board. I grabbed up my suitcase, I said, I took out down the road. I said, when I got there, she laying on the cooling board. You know, I walked up close, look down in her face. It's a good old girl, got the lay at a judgment day. I said, I walked up close, I said, I looked down in her face. I said, the good old girl, got the lay at a judgment day. You don't look like 10,000 people was standing around the burying ground. I didn't know I loved her until I let her down. 10,000 standing around the burying ground. You know I didn't know that I loved her until I began to let her down. You know I didn't feel so bad till the good Lord sun went down. I didn't have a soul to throw my Daniel dice, se puede apreciar cómo ha influenciado el country. Encontré una relación a la música jamaiquina. Y sí, es que de hecho, digamos, ese germen de la música negra está en todo lado, ¿no? Dice música, por ejemplo, jamaiquina, ¿no? Hay algo de lo que no se habla mucho, que es la música, por ejemplo, haitiana. Pero de hecho hay por ahí videos en YouTube si buscan y demás. Y Joe Arroyo era un personaje, por ejemplo, que escuchaba muchísima música haitiana y mucho, incluso se le acusa de plagio en algunos casos. Y es porque, bueno, tomaba como elementos de esas músicas que igual tienen como mucha influencia en el blues. Y bueno, con esa onda caribeña, pues que, que igualmente de una u otra forma hace que se sienta relacionado y que no es ni de aquí ni de allá, sino que es como una música que es realmente universal, ¿no? Como lo decía hace un rato con respecto al blues y al currulao, por ejemplo. Obviamente es distinto, hay tendencias que son más puras, pero pues hacen parte vienen del mismo germen, del mismo inicio, del mismo origen y están completamente conectadas. Muchachos, somos poquitos, ¿no? María Alejandra, Daniel, Dubán, Luis, Rubén. Entonces, si la idea es como también charlar y hablar al respecto. Si tienen como comentarios, háganlo. Ahorita también la idea es como que abramos micrófonos y charlemos al respecto para dar puntos de vista y demás. Entonces somos poquitos, no sean tímidos al respecto. Bueno, seguimos, muchachos. Eso que sonó ahorita, entonces era Son House, es uno de los máximos exponentes de lo que es el blues del Delta, el blues del Mississippi. Pero más adelante, bueno, de forma simultánea, realmente, y más adelante también, se fue
desarrollando pues otras corrientes del blues en otros lugares, ¿no? Y ahí está también la siguiente corriente, digamos, más popular del blues ahí en Estados Unidos, que es el blues de Chicago. El blues de Chicago, pues ya fue, por decirlo así, la electrificación del blues, ¿no? Después ya no es como un blues tan, digamos, sucio, tan, eh, bueno, tan elemental, por decirlo así, sino que pues ya genera pues el concepto de agrupación musical que desarrollaba pues un concepto musical, ¿no? En el Delta, como lo escuchan ahorita, pues era más eh, instrumento y voz y cantando de acuerdo a sus experiencias con letras profundas y muy personales. Cuando hablamos entonces del blues de Chicago, ya es como algo un poco más urbano, por decirlo de esa forma, en donde ya se integran instrumentos, pues batería, bajo, pues la guitarra y la armónica es otro elemento que entra ahí, que hace una parte pues fundamental. Entonces de ese blues de Chicago tenemos exponentes como Muddy Waters, Howlin' Wolf, Little Walter. Y de esos Muddy Waters es como, digamos, uno de los máximos exponentes al respecto. Escuchemos algo para que hagamos como la relación al respecto. Yo todavía estaba aquí con la pantalla compartida. Bueno, vamos con esta, muchachos. Esto es Muddy Waters. Oh, yeah. Now, when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I-N. That rubber band man. No B. Oh, child. Why? That mean mannish boy. I'm a man. I'm a full-grown man. I'm a man. I'm a natural-born lover's man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside, just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Tell him. Entonces, muchachos, aquí aparece ya como esa figura de blues que conocemos más actualmente, ¿no? Como esa onda moderna. Y se ve en un lapso de unos 10, 15 años lo que es la electrificación del blues, ¿no? Ese paso pues de la guitarra acústica a lo que fue entonces ya el sonido de agrupación rock, por decirlo así, moderna, ¿no? Me pregunta Daniel, ¿eso es blues? Pensé que era rock and roll. Obviamente la forma de cantar es blues, pero el ritmo es totalmente rock. Y sí, pero pues sigue siendo blues. Sigue siendo blues, ¿no? Ya lo que se habla de, pues, lo que es rock and roll se dio ya más después, quizás en los años 50, el que consolidó, pues, esa figura de lo que es el concepto de rock and roll fue en la época ya de Little Richard, cuando tocaba, pues, que ya era rhythm and blues. Y después Chuck Berry, que fue el que puso las bases
de lo que era el rock and roll y de cómo sonaba la guitarra rock and roll, ¿no? Que ya era pues como esa dinámica, bueno, como ese sonido de los double steps, ¿no? Y a partir de eso, pues fue que se fue como generando y como, bueno, modernizando. Pero esta todavía tiene como esa onda primitiva, ¿no? En donde lo que estaba sonando, por ejemplo, ahorita es en vivo, en donde es como más una experiencia en vivo, una improvisación, canciones que pueden durar 10 15 minutos y es improvisación y se oye todavía primitivo, ¿no? Y es lo que tiene, pues, lo que tiene esa característica del blues, ¿no? Esa onda primitiva africana, ¿no? Bueno, entiendo, esa es la idea, Daniel. Entonces, eso que suena ahorita es Muddy Waters. Así como Muddy Waters, pues hay otros varios, pues grandes exponentes, como lo mencionaba ahora. Howlin' Wolf, un armonicista brutal que tiene una voz de bajo impresionante. Escuchen los muchachos, ahí invitados a que chequen ahí la música de Howlin' Wolf, Peter Walter en el piano. Y bueno, hay otra corriente del blues que se desarrolla pues en simultáneo, pero pues que también dio como una onda y que influenció futuros movimientos musicales, que fue el Texas Blues, que tiene como una característica particular que usa, eh, o que da más énfasis en lo que es el sonido del swing y del shuffle, ¿no? Ese tss, 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 tss. Y pues a partir de eso bueno, hubo muchos guitarristas que influenciaron muchísimo a otros más adelante que se basaron, pues digamos, en ese estilo, como por ejemplo Stevie Ray Vaughan, o el hermano de Stevie, que era Jimmy Vaughan. Eh, Grandes exponentes de ese estilo, Freddie King y T-Bone Walker. eh, Se dio, pues como les decía hace un rato, de forma simultánea que los otros estilos, pero en esa época, pues ya con la electrificación del blues y demás, en los 40 a los 60, pues dio origen o influenció mucho también a lo que fue posteriormente el blues rock. Entonces ahí pongamos algo rápidamente para que hagamos esa diferenciación. Pongamos algo de Albert Collins, guitarrista, música instrumental principalmente. Escuchemos esto, muchachos. Escuchemos este. Ok. Estaba compartiendo todavía pantalla, ¿no? Vamos con este y ya respondo preguntas, muchachos. Ok. Aquí, por ejemplo, entonces, ya
si lo notan, lo que les comentaba ahora, ¿no? El swing y el ritmo de shuffle es mucho más pronunciado y marcado y pues ya trae pues a la memoria lo que conocemos, por ejemplo, de la onda a los Stevie Ray Vaughan, ¿no? Stevie Ray Vaughan era ya como el blues más moderno, ochentero. Stevie Ray Vaughan tocaba, por ejemplo, entonces es como, a lo que voy con eso es como ese taca, chaca, chaca, que es el ritmo de shuffle característico, pero de una forma mucho más marcada y que generó como una identidad, ¿no? Eso se le llama incluso, ese tipo de rasgueo y de golpe, se le llama como Texas Shuffle, ¿no? Que es como el blues de Texas, que ya dio como un estilo característico al golpe de la guitarra. Stevie Ray Vaughan es... Bueno, ya creo que ya deben conocerlo ustedes en eso. Ok, ok. Ok, Rubens, ok. Me dice el viejo Rubén. Bueno, muchachos, detalles, ¿sí? Entonces, les decía ahora, ¿no? Hola. Ok, Rubens. Entonces, como sí, precisamente como decía, como esa característica particular, ¿no? Eh, Me pregunta Duan, relación con el ragtime. Bueno, el ragtime tiene en cierta manera, me pregunta Duan, el ragtime tiene como en cierta forma también como otra, como un poco más también de influencia europea, ¿no? Digamos, el ragtime principalmente en esa época se dio en el piano y habían autores, compositores como por ejemplo Scott Joplin, que, que pues bueno, le dieron como su estilo y que todavía hoy se tocan incluso pues estándares del hombre. Eh, la cuestión con el ragtime es eso, bueno, uno, ubicación geográfica, eh, dos, que el ragtime, digamos que fue también precursor en la parte del country, ¿no? Digamos que el country y el blues, digamos, el blues es un poco más visceral, un poco más enfocado, viene directamente de lo que son los cultivos de algodón, los negros esclavos que estaban allá, digamos, como cantando para llevar, digamos, su vida de esclavos y demás. Y el ragtime, pues entonces está, pues, enfocado, digamos, como más en el piano, en otra onda, pero que igualmente tiene la misma raíz, eh, realmente. Eh, Sin embargo, eh, bueno, a pesar de que fueron estilos que se generaron en lugares distintos, pues convergieron en cierta manera y hay que tener en cuenta que el ragtime de una u otra forma también influye o está conectado con lo que es el estilo de Texas, principalmente. Sino que lo que conocemos como blues, Duan, es más como, digamos, esa expresión visceral que viene de lo que es el canto, ¿no? Como les decía ahora, la expresión del canto está también reflejada en el instrumento. El ragtime, digamos que es un poco más pulido, más europeo, por decirlo de esa manera. Oh, va, Duan. Listo, muchachos. Y entonces, continuamos a donde estábamos. Bueno,
Ya vimos entonces en Texas Blues, Freddie King, T-Bone Walker. Acabamos de ver a otro que no tengo acá, que es Albert Collins. Y, y ahora sí entramos entonces a lo que son los conceptos musicales del blues, ya con lo que hemos checado y hemos hablado. El blues se basa entonces en una estructura. Si están viendo, muchachos, las... Listo, ahora sí, compartiendo. Ok, el blues se basa en una estructura, muchachos, de 12 compases. ¿Sí? Esos 12 compases es como un estándar. Y van solamente en una estructura armónica de 3 acordes. Esos acordes son primer grado, cuarto grado y quinto grado. Por lo general en un compás de 4 cuartos. Sin embargo, pues eso varía por el mismo patrón rítmico. Hay blues que están en 6 octavos o que se escriben en 6 octavos. Sin embargo, todo viene de la misma célula del patrón rítmico, que es el shuffle, ¿no? El shuffle es un ritmo entonces que está en tresillos. Cuando hablamos de tresillos es como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Y el shuffle entonces, como ven aquí en la figuración rítmica que hay en pantalla, tiene el segundo en silencio, es decir, se acentúan o bueno, se tocan realmente el primero y el tercer tiempo de ese tresillo. Entonces, si tenemos el tresillo que es ta 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 ta, si tocamos sobre el primero y el tercero, sería ta 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 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3. Como esta mano derecha, ahí de lo que está en el pentagrama, es como aparecen, por ejemplo, las partituras de cualquier tema que ustedes vean así de blues, de jazz, que están en swing. Arriba aparece a mano izquierda o a mano derecha esa figura. Entonces corcheas igual a tresillo con negra con corchea, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tresillo sería esto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero entonces, si lo ponemos con el ritmo de blues, 3, 3, 3, 3, 3. Cuarto grado, si miran la estructura, primer grado. Ok, vamos con el patrón rítmico. Tenemos entonces ya estructura, ¿cierto? Patrón rítmico. Y ahora vamos a... Ok, qué pena, Rubens, qué pena, Juan. Sí, toda la razón. Aquí se ve. Listo, muchachos. Entonces, precisamente, ya
como lo comenté, 12 compases. Esos 12 compases, con esa estructura de primero, cuarto, quinto y con el patrón rítmico característico, ahí a mano izquierda, vemos entonces, por ejemplo, una progresión característica de blues en mi. Si vemos entonces, vienen 4 compases de mi, 2 de la cuarto grado, como lo comenté ahorita, 2 de quinto, 2 de primero, volvemos a primero, mi, uno de quinto, uno de cuarto y otros dos, y uno de primero y uno de quinto, que es el que hice ahorita. Y volvemos a primero. Entonces, sigámoslo, pues vamos con esto. 1, 2, 3, 4. 4 cuartos, muchachos, para los que no estén como enterados de pronto, es 4 tiempos de negra. Es decir, cada compás, cada nota que ven ahí a mano izquierda, donde dice E, que es mi, cada rayita de esas es como un tiempo, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, primer compás, 1, 2, 3, 4, segundo compás, 1, 2, 3, 4, tercer compás. Y así hasta la progresión. Entonces, desde el principio sería 1, 2, 3, mi. Segundo compás. Tercer compás. 1, 2, 3, 4 compás. 1, 2, 3, 4. Cambiamos a cuarto grado, ¿cierto? Volvemos a primero, mi. 2, 3, 4, quinto. Esa es la estructura rítmica, la estructura general, y a partir de eso es como se desarrolla. Entonces, ya tenemos idea clara de lo que es la estructura, lo que es el patrón rítmico, y lo otro, la escala pentatónica, que es como la característica. La escala pentatónica es una escala que se encuentra en todas las culturas y en la música folclórica de todo lugar. Desde los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta los africanos e incluso la música japonesa y la música oriental tienen esa escala, digamos, en su cultura, en su folclore, y las melodías van allá. De pronto, bueno, hay muchas teorías. Una de ellas es porque también, como no hay semitonos, es mucho más fácil que haya consonancia y naturalmente las personas, es decir, naturalmente es fácil de cantar y es fácil de comprender, por decirlo así. Esa escala pentatónica está entonces primer grado, estamos en mi, ¿no? Primer grado, esa es la pentatónica menor, ¿no? Tercero bemol, cuarto, séptimo, cuarto, quinto, séptimo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 tonos. Se llama pentatónica porque penta, 5, tónica, tonos, ¿no? Pentatónica, 5 tonos, tiene 5 tonos nada más. Y a partir de eso es donde se hace Chuck Berry, Rolling Stones, los Beatles, incluso el vallenato y demás músicas, todas pues vienen de ahí. Entonces ya profundizamos un poco, aquí continuamos. Ya con el desarrollo y con esa estructura, pues bueno, y con la abolición también de la esclavitud en una época anterior, la música, bueno, el blues se empezó pues a ir por muchos lugares, ¿no? Y a influenciar otros tipos de música. En ese orden de ideas, bueno, está aquí leyendo, muchachos, si se ve o no se ve, no. Bueno, eso se bloqueó.
Bueno, venimos entonces en los 50, los 60, los 70. Qué pena, muchachos, es que está aquí como bloqueado, no me aparecen las diapositivas, pero vamos a charlarlo. Aparecen entonces otros géneros que ya son, como veníamos hablando hace un rato con ustedes, aquí que comentaban, en donde llegan pues artistas que toman estos géneros, ese estilo, digamos, estas raíces, y la desarrollan pues de una forma diferente, ¿no? También quizás un poco más comercial. También hay que tener en cuenta que llegó el momento en que apareció el gramófono a finales de los 1800 y más o menos en 1912, segunda, antes de 1920, pues ya estaba el gramófono funcionando y se empezaron a grabar las primeras canciones y empezó la industria radiofónica y discográfica. Y a partir de eso también entonces empezó como a moverse ese comercio, la radio. Los primeros bluseros grabaron sus canciones y también ya en los 50, desde los 40 y los 50 era pues normal ver. Ya, ¿qué pasó con las diapositivas? Está tan raro esa vaina, bueno. Bueno. Un momento, muchachos, qué pena. Estoy aquí intentando abrir las diapositivas, ahora sí. Entonces, en los años 50 ya había pues una industria discográfica desarrollada. Empezaron a aparecer desde mediados de los 50 personas como Little Richard, que ya tenía canciones que eran realmente pesadas en su época, Jerry Lee Lewis, por ejemplo, Bill Haley and the Comets, y pues el señor Chuck Berry, que se lo mencioné hace ratico, ¿cierto? Entonces, cuando ya tocaba Jerry Lee Lewis, por ejemplo, la gente empezaba ya a escandalizarse un poco más con la forma en que tocaban el instrumento. Jerry era pianista. Era pianista. Bueno, listo, ahora sí, por fin. Jerry era pianista. Little Richard pues era un negro homosexual que en la época es la voz más prodigiosa de la época, pero pues entonces se escandalizaba a todo el mundo, ¿no? Personajes como Prince, por ejemplo, y actualmente mucha gente todavía usa pues elementos estéticos que tenía Little Richard en esa época. Y Chuck Berry fue el que dio la pauta de cómo se tocaba la guitarra. Chuck Berry es el que está en la mitad de las fotos. Primero es James Brown, el segundo es Chuck Berry y abajo los Rolling Stones. Pero Chuck Berry fue el que dijo, bueno, ¿cómo es que se va a tocar la guitarra pues de aquí en adelante? Y a partir de lo que tocó Chuck Berry fue todo lo demás, ¿no? Los riffs de los Rolling Stones, como tocaba Eric Clapton y la forma pues de esos double steps, se le llama esto. Esos double steps, pues digamos que se hicieron populares a partir de la guitarra de Chuck Berry. De Chuck Berry, escúchenlo muchachos, Johnny B. Good es el clásico de clásicos. ¿Ya lo miras, y eso fue lo que dio con el original. Y a ese estilo, ¿no? Que todavía hoy se utiliza. Bueno, sigamos. Invasión británica, muchachos, aparecieron ahí los Rolling Stones en los años 60, Cream, con Eric Clapton, The Yardbirds, en donde tomaron elementos de las músicas del blues. Ellos lo que hicieron, hagan de cuenta, el blues se dio como lo conocemos entonces en Estados Unidos. El blues llegó a Inglaterra y allá los ingleses lo tomaron, lo hicieron popular, lo hicieron blanco. Venía de negros y un blues crudo, ¿no? Los blancos lo tomaron, los tocaron a su manera, con la tecnología que había allá y con la industria, grabaron sus discos. Los primeros discos de los Rolling Stones que ustedes escuchen, por ejemplo,
son puro blues, pero pues obviamente a su estilo light, por decirlo de esa manera. Y llegó gente, por ejemplo, como Eric Clapton con Cream, los Yardbirds primero, ahí tocó también Eric Clapton, ahí tocó Jimmy Page de Led Zeppelin, ahí tocó Jeff Beck, grandes guitarristas. Y luego Eric Clapton salió de los Yardbirds, hizo sus cosas y luego armó Cream y tomó elementos, por ejemplo, de Robert Johnson, que lo nombramos hace un rato, el que les decía que le habían dicho que había hecho pacto con el diablo y demás. Y tomó las canciones de Johnson y las hizo pues al estilo de la época con un virtuosismo bien característico, ¿no? Yo pienso que Eric Clapton fue de los primeros virtuosos de la guitarra que apareció, ¿no? Antes de Jimi Hendrix. Incluso Jimi Hendrix, cuando apareció y lo descubrieron, le dijeron, bueno, vamos para Inglaterra. Jimi Hendrix es norteamericano, es estadounidense. Le dijeron, vamos para Inglaterra. El hombre dijo, listo, yo voy para Inglaterra, pero con una condición. Me presentan a Eric Clapton. Y allá fue y pues estuvo tocando con Eric Clapton en esas épocas, porque Eric Clapton en ese momento con Cream era como, Cream era la crema de la crema en ese momento del blues rock. Se llama Invasión Británica, muchachos, o se les dice Invasión Británica porque fue un momento donde la música británica tomó pues esos elementos del blues y empezó a darse mucha difusión en Estados Unidos pues de esas propuestas inglesas. Entonces aparecieron pues también con la llegada de los Beatles, ¿no? Los Beatles pues en Inglaterra fueron un boom y cuando llegaron a Estados Unidos abrieron un mercado impresionante para todo el mundo, abrieron las puertas. Y después de eso, 70s, hard rock, hablamos de Led Zeppelin, hablamos de Deep Purple, Uriah Heep y otras bandas y de ahí el heavy metal y todo lo que viene después. Entonces, de Led Zeppelin, pues ya todo el mundo conoce eso, ¿no? Lo que hicieron también fue tomar como elementos muy característicos del blues como tal. El primer disco de Led Zeppelin, de hecho, es puro blues duro, pero con distorsión, ¿no? Eso es el inicio del heavy metal. Esto es el segundo disco, pero pues igual tiene la misma dinámica, ¿no? Y es como la misma pentatónica escala que les decía ahora, pero con una guitarra pues más contundente. Y bueno, de ahí de esos riffs, de esa música, aparecieron muchísimas bandas más. Entonces, muchachos, bueno, ¿saben qué? Bueno, les voy a pasar aquí una parada, pero pongámoslo. Esto es solamente porque me acuerdo, es decir, el patrón del shuffle que en los 70s y todavía en el rock de esa época se usó demasiado, se usó muchísimo, y aquí pues está clarísimo y pienso que puede como aterrizar un poco el concepto para ustedes. Ok. Esto es Deep Purple, que también fue, eso es del año 70, de la época de Led Zeppelin, de la época en que se estaba moviendo todo eso. Y esto así.
lo recordé y pienso que funciona para aterrizar las ideas. Listo, muchachos, entonces hard rock en los 70s. Aquí una forma sencilla de ver lo que es todo el árbol genealógico del rock. El blues, se lo ven ahí a mano izquierda inferior, con el jazz, digamos que están muy pegados, muy juntos. Igual se dieron en lugares muy similares. Ahorita hace rato les hablaba de Nueva Orleans, por ejemplo. En Nueva Orleans fue la cuna del jazz, se le llama de esa manera. Y pues influenciaron también, como les decía hace un rato, en el momento en que la industria discográfica y radiofónica pues también se amplió, permearon pues otros territorios y ahí aparece por ejemplo también la salsa, ¿no? Que la salsa es las big bands, que se les llamaba pues esas orquestas de jazz que tenían brass, tenían saxofones, trompetas, trombones y demás. Esos elementos de las big bands de jazz de Estados Unidos que se dieron a la vez que se dio el blues y demás, pues también permearon la música latina y ahí apareció la salsa, ¿no? Bueno, otros géneros distintos, ¿no? El mambo, bugalú y demás, y de todo eso, pues ya después en los 70s apareció lo que es la salsa en Nueva York. Pero digamos que la raíz es similar y viene pues del mismo punto. Y bueno, ahí vemos, ¿no? El blues, el rhythm and blues que ya sigue, ya vimos a Little Richard, Chuck Berry, el rockabilly, que es Buddy Holly. Bueno, el rockabilly influenció muchísimo a los Beatles y demás, la invasión británica, el soul, el funk. No hemos visto a James Brown y demás, pero pues bueno, del funk y de la posterior disco y de la música que se dio también y que venía pues desde ese blues que se volvió funk y disco, pues también es donde aparece el hip hop, ¿no? Que es el hecho pues de la importancia del ritmo en la música negra, es lo que desembocó pues en lo que es actualmente el hip hop. Y bueno, muchísimos géneros más ahí pueden ver, pero hoy vamos solo en la base. Más adelante podemos revisar otros detalles al respecto. Y bueno, muchachos, bueno, continuamos. Bueno, como les decía ahorita, bueno, como les decía ahorita, la salsa, el rock latino, por ejemplo, si han escuchado a Santana que estuvo en Woodstock y fue como pionero en esas fusiones de música latina con rock y demás. Y bueno, de Santana viene de Santana en los años 60 y en los 90, por ejemplo, aquí estuvo Carlos Vives con el rock de mi pueblo y con Pamaité y demás. Todo eso, digamos, como que viene de la misma onda de fusión, donde está esa música africana, donde está esa escala pentatónica, fusionándose pues con esos ritmos y géneros que son de otros territorios, pero que tienen la misma raíz y vienen del mismo génesis. Un detallito de pronto aquí para los muchachos que están de pronto interesados en la parte del de pronto del hip hop y eso, rápidamente, de la música negra y del blues, también venía esto, por ejemplo. Esto es de los finales de los 70s. Y dice así. Tether the roof off, we gonna tether the roof off the mother sucker. Tether the roof off the sucker. Tether the roof off, we gonna tether the roof off the mother sucker. Tether the roof off the sucker. Tether the roof off, we gonna tether the roof off the mother sucker. Tether the roof off the sucker. Tether the roof off, we gonna tether the roof off the mother sucker. Tether the roof off the sucker. You got to be real type of man.
Bueno, como les decía hace un ratico, muchachos, la importancia, una de las grandes importancias de la música africana, y de por sí la base de la música africana, la escala pentatónica es muy simple porque la música africana tiene su base, es en el ritmo, ¿no? Polirritmia, decíamos al principio. Y bueno, por eso de ahí el hip hop actualmente que pues más que armonía, más que melodía y demás, es ritmo, la voz es ritmo, ¿no? Y por eso también, incluso... ¿sí? Que en el funk, la guitarra del funk realmente es más ritmo que cualquier otra cosa. Entonces va esa. De ahí, de lo que acabamos de escuchar, se desarrolla y se desarrolla y ahí es donde llega el hip hop después. Y muchachos, entonces, ya, bueno, ya vamos aquí llegando, tomando elementos aquí de todo lo que hemos charlado. Yo pienso que, bueno, miremos aquí algo que sea un poco práctico al respecto, como para que, como para que sepamos más o menos y pongamos en contexto lo que estamos charlando, ¿no? El, detalles y bueno, recapitulemos un poquito. ¿Qué hemos dicho al respecto? Características entonces del blues. Las polirritmias, mucho ritmo, ¿cierto? Desde la música africana viene con ritmo, mucha escala pentatónica. Obviamente, pues hay notas de color y demás, pero esa escala pentatónica es la clave. Detalle importante, muchachos, que no les comenté ahorita. Y acá estoy. Detalle importante. La escala blues, llamada escala blues, es la misma, es como una escala pentatónica como la que les comenté, pero tiene una característica particular y es una nota adicional, que es la blue note, que se le llama, ¿no? Esa blue note es una cuarta aumentada, que es la que le da como el color blues al asunto, ¿no? Esta. ¿Sí? Y esa nota pues es la que le da como el color. Ese tipo de riff es cliché para allá de los años 60 y demás, y todavía se usa incluso. Y sí, Daniel. Y sí, Daniel. 12 compases, 3 acordes. Obviamente esa es la base, ¿no? Eso es lo más elemental. Y pues bueno, de ahí para allá, pues vienen ya como sustitutos armónicos y demás. Pero pues bueno, eso va ya dependiendo de acuerdo al gusto. Ya vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Ya vemos un ejemplo. Pongámoslo entonces en contexto, muchachos. Ahora sí, continuamos.
En contexto. Características. Recapitulamos. Polirritmias, escalas pentatónicas y escala blues con el alumno que les acabo de comentar. Pregunta-respuesta. Ese canto pregunta-respuesta es importante porque también el fraseo mismo y la música misma se compone de esas preguntas y respuestas. Es esencial, por ejemplo, para la composición. Siempre va una pregunta, por ejemplo, sí. Pregunta, respuesta. Sí. Pregunta. Respuesta. Por ejemplo, bueno, algo que sale así improvisado. Entonces, es elemental para la parte de composición también tener como claro ese concepto de pregunta y respuesta. Y bueno, ya con esos detalles, muchachos, y con el patrón rítmico, y como lo dice aquí Daniel, 12 compases, tener en cuenta y claro que son 12 compases con 3 acordes y la estructura armónica. Entonces, chequemos esto. Chequemos esto. Blues, una pista de blues. ¿Qué pasa? 3, 4 tiempos. Estamos en la. Es la. Hay cambio, pero sustancialmente seguimos en la, ¿no? Ahora sí, vamos a la cuarto grado. Acuérdense la estructura, muchachos. Cuarto grado, otro compás y siguiente compás vamos a primer grado. Ok. Ahora vamos al quinto grado, cuarto grado, primero, se mantiene primero y luego quinto. Los silencios elementales al discurso.
Hola Sebastián, se fue el audio. Ok, ok, ¿me escuchas Listo. ahí? Aló, aló. Ok, gracias, Duan. ¿Se escuchó lo que estaba tocando ahora, muchachos, o no? Ah, listo, listo. Va para esa. Va para esa. Estoy en interfaz de audio, muchachos, y aquí con Zoom a veces se genera como conflicto al momento de pasar los backing tracks y demás. Pero bueno, si se escuchó el solo, al menos no se perdió en esos 3 minutos. Entonces, muchachones, lo que les decía, expresión, emulación del canto, por eso el vibrato, los silencios, la escala pentatónica, ¿no? Siempre los silencios hacen parte del discurso. Entonces, por eso mismo también va de esa manera. Y, y listo. Ahora, ya teniendo en cuenta lo que es y poniéndolo pues en contexto, eh, esa estructura, ese tipo de escala, esta escala, esa influencia todavía ustedes lo pueden escuchar, muchachos, en muchísimas, muchísimas producciones, muchísima música y todavía es vigente, ¿no? Ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo. Ya aquí vamos terminando, vamos llegando a la actualidad. Y por ejemplo, ok, compartiendo. Listo. Por ejemplo, aquí en la actualidad, música popular, eso se encuentra en el pop. Ah, bueno, hablemos entonces, por ejemplo, un ejemplo aquí que hay, claro, con esto. Mon Laferte, por ejemplo, es una artista actual que ha estado incursionando, bueno, incursionando, no, tomando pues esos elementos de la música del blues y del rock y del pop, pues poniéndolo en el pop y llevándolo pues también a un mainstream que es interesante, ¿no? La forma como lo ha hecho. Entonces, en este caso, espérenme muchachos, por favor, un momento. Ahora sí. Analicemos esto rápidamente. Estamos en un si bemol. Eso es tercer grado mayor, que es sustituto del primero. Aquí tenemos cuarto. Segundo sustituto del cuarto. Quinto. Es decir, hay otros acordes, pero armónicamente la base sigue siendo primero, cuarto, quinto, ¿no? Hay unos sustitutos armónicos que se les llama de esta manera técnicamente, académicamente, pues para darle más movimiento armónico, pero igual sigue siendo igual. Primero,
Ok, muchachos. Entonces, esas son, muchachos. Ahí tienen el blues en una canción que salió, pues. Ah, ok. Daniel pregunta cómo se llama el artista. Se llama Mon Laferte. Es mexicana. Pues, de hecho, seleccioné ese ejemplo porque es reconocida, pues, en el público joven actualmente. A las chicas, por ejemplo, pues, más que todo, les gusta mucho. ¿Cuántos años tiene Daniel? Ah, ok, ok. Sí, pero a las chicas también así de 25, 23, 22 es como bien popular la Mon Laferte ahí en ese aspecto. Entonces, muchachos, así como Mon Laferte, por ejemplo, ustedes escuchan Carlos Vives y tiene muchísimo de eso en el blues. Sí, Kendrick Lamar usa muchísimo de eso, aunque pues ahora en el hip hop es más como samples, ¿no? Toman como elementos ya literales de la canción, baterías ya grabadas y las procesan y las ponen como beats. Pero pues igualmente la dinámica sigue siendo la misma, ¿no? Es como tomar esos elementos musicales y ponerlos y replantearlos pues en un lenguaje distinto. Eh, y vamos, aquí donde está, hice ya un recorrido un poco más extenso de lo que tenía pensado, pero pues la idea era que comprendieran como ciertas ideas al respecto, que quedara claro al menos eso, como esas raíces, de dónde vienen como esas nuevas, esas músicas que suenan actualmente, todo tiene que ver con esto y es necesario, ¿no? Para saber para dónde va la música, para saber para dónde vamos, es necesario tener claro de dónde venimos y de dónde viene la música. Por eso entonces como pienso la importancia de tomar y de conocer esas músicas, de manejarlas para también usar esos elementos y generar nuevos lenguajes, nueva música. Y muchachos, aquí hicimos un recorrido largo, como de un siglo, más o menos, en 1 hora y media. Uy, va largo. Si tienen preguntas y esto va, coméntenmelo de una vez y si quieren abran el micrófono para que podamos pues como charlar un poco más de frente y no seamos tan tímidos al respecto. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hola, Coméntenmelo, hola, aprovechenme. hola, hola. Hola, ¿se escucha? Hola, Daniel. Excelente, lo escucho perfectamente. Sí, Juano, tenía una pregunta acerca de los orígenes del blues. ¿Por qué en particular se tomó como tan relevancia o tanta importancia el blues en lugar de otros tipos de géneros como, no sé, puede ser la música tradicional japonesa o por qué en particular cogió tanta acogida a nivel mundial el blues y no, no sé, músicas autóctonas de Colombia? ¿Por qué cogió tanta relevancia en específico ese género y se derivan tantos géneros de él? ¿Por qué en particular ese? Lo que pasa, Daniel, es que de África viene toda la música del mundo, man. Sobre todo teniendo en cuenta que la base de la música es el ritmo, ¿no? Es decir, el ritmo acompaña todo, desde, pues hace rato hablamos de las work songs, ¿no? Las canciones del trabajo, y es que los africanos tienen un lenguaje musical que hace parte de la, bueno, de los días, ¿no? El trabajo, el hecho de cortar leña, por ejemplo, es ritmo, ¿no? Manejar un ritmo de trabajo y ellos lo trabajan de esa forma. Entonces eso, teniendo en cuenta que ellos tienen como tanta claridad con respecto a la base bueno, digamos más bien que la música hace parte de su cotidianidad y el hecho de que esa cotidianidad pues también
se fue a otros lugares porque la esclavitud fue cosa compleja, ¿no? Los llevaban, los montaban en barcos y así como llegaron al Mississippi, como llegaron a Alabama, llegaron aquí también a la costa colombiana, a la costa Caribe. Entonces, de una u otra forma, ellos, sus lenguajes musicales y sus lenguajes culturales impregnaron culturas que estaban en otros mundos completamente distintos, diferente a la japonesa, por ejemplo, que mencionaba hace rato, ¿no? Que a pesar de que, pues bueno, tenían como su cultura y sus cosas, pero ellos estaban allá en Oriente y pues tuvieron sus asuntos, ¿no? Allá en la época de Genghis Khan y demás, y con sus cosas, pero pues la cultura de ellos estaba más allá, ¿no? Los negros estuvieron en todo lado, en todo el mundo. Pues es una historia, es una cuestión como trágica en sí, pero que de una u otra forma también hizo que llevaran y que su cultura esté presente en muchos otros países, en muchos otros territorios, como eso. Es la idea. Gracias, es muy interesante. Y bueno, yo ahorita estoy en mi proyecto de grado, soy estudiante del Conservatorio del Tolima. am, yo estoy estudiando producción musical y yo estoy haciendo una fusión del R&B con el pasillo colombiano. Ese es como mi trabajo de grado, mi propuesta. Chévere. Y yo estoy como implementando pues por ahí las raíces del R&B. Me tuve que ir a conocer el blues y ahondar un poco más de por qué existe ciertas cadencias o por qué existe quizás ciertos patrones que toma o recoge el blues y que también tiene el R&B. Entonces, a medida que pues lo fui estudiando, entendí y me dio como un campo abierto a la hora de realizar este tipo de adaptación o fusión. Y era otra pregunta usted decía que hacia el futuro hay que uno conocer el pasado. ¿Cómo ve la música que viene en el futuro? O sea, uno está en este mundo de creación musical y, bueno, de crear, y uno ve todo cada vez más, aparte que más rápido, pero todo más sintético, como más electrónico. Y no sé si sea bueno o malo, pero pues yo sé o que quiero pensar que lo orgánico nunca se va a desaparecer porque pues ahí está el humano, caracteres de nosotros sentimos y podemos replicar o interpretar algo para que alguien más lo sienta. Pero pues, ¿cómo lo veo ahorita en cuestión de inteligencia artificial o en cuestión de géneros? ¿Para dónde va acogido este camino? Ok, buena pregunta. Sin embargo, la idea de la música y sobre todo lo que tiene el blues es que es algo muy orgánico, ¿no? Como su merced, esa palabra es chévere. Es algo muy orgánico y muy visceral, ¿no? Y es como, digamos, nace también en parte de la necesidad de expresar las cosas, ¿no? Las canciones, las work songs, los cantos de campo que escuchábamos hace un rato, es como esa necesidad bueno, de soltar lo que se tiene y la música también hace parte o viene de ahí, ¿no? Eh, yo pienso que todo también es cíclico. Ahorita pues se está llegando a un punto complejo en donde, digamos, lo orgánico está como, como viéndose también como afectado, por decirlo de esa manera, por lo sintético, la inteligencia artificial y demás. Pero arte siempre va a haber y siempre va a haber gente que lo aprecie. ¿Sí? Lo que pasa es que también a veces el Internet y las redes sociales hacen que uno requiera o que la gente busque como, como ese reconocimiento inmediato, esa gratificación inmediata de, no, es que necesito una canción para volverse viral y se vuelve viral primero una hecha por inteligencia artificial que la mía y pues me siento frustrado por ello. Y no necesariamente es así. Hay el blues y todos los géneros musicales en otras épocas se hacían, por ejemplo, por nichos, ¿no? El jazz y las jam sessions que se hacían en Nueva York, por ejemplo, eran apartamentos en donde se sentaban en tres sofás
los morenos allá que llevaban su saxofón, llevaban su guitarra, armaban unas sesiones en vivo y se volvieron espacios donde la gente empezaba a compartir, a improvisar, a contar historias y demás. Y era como un nicho en donde la gente iba a eso, ¿sí me va a entender? Entonces, no hay necesidad de pensar en ser masivo para dar a conocer y mostrar lo que se hace. La inteligencia artificial sí está ahí y las redes sociales se mueven y demás, pero uno puede generar su propio nicho y su propio espacio y sus propios amigos y un espacio que sea humano, ¿no? Que tenga ese calor humano y que haya como ese arte de compartir que pues en las redes sociales y con la inteligencia artificial no se ve. Otra cuestión es también, mirándolo por otro lado, es aprovechar y hay que aprovechar la tecnología. Por ejemplo, lo que hacía Cerati, bueno, lo que fue el hip hop en los noventas y demás, y lo que hizo Cerati como pionero en Latinoamérica con el álbum Bocanada, donde tomaba samples de canciones de los 70s, 80s y hacía, bueno, hizo discos pues que eran completamente novedosos y que se escuchaban originales, pues están llenos de samples, ¿no? De canciones de rock y demás. Y también sabiendo mirar las cosas y sabiendo usarlas, la tecnología y la inteligencia artificial se puede usar pues, de una forma favorable, digamos como dándole también la importancia al arte y a la expresión, ¿no? Sin que se borre la expresión y sin que se borre, bueno, ese arte a partir de esas herramientas sintéticas, por decirlo de esa manera. Gracias. Listo, Daniel. Muchachos, ¿alguna otra pregunta, sugerencia, alguna otra cuestión? Bueno, al parecer como que esto fue entonces todo. Muchas gracias, Sebastián, por esta clase. Excelente. Oh, no, con gusto muchachos. Eh, Rubén, Dubán, gracias a ustedes por la invitación. A ustedes muchachos aquí pendientes de Cedrus, del mercado cultural aquí, cualquier cosa, si necesitan también algo conmigo, pues me pueden escribir directamente. Redes sociales, eso, Ibagué es pequeñito y todos nos conocemos, así que me encuentran como Juan Ocaliptra o con los muchachos de Cedrus, ahí pendientes también de ellos que van a estar pues moviendo sus clases. Yo voy a estar ahí también conectado con ellos y bueno, cualquier cosa entonces estoy pendiente de ustedes. Bueno, muchachos, dicen aquí de Cedrus en redes sociales, próximamente contando cuándo serán las próximas clases. Invitados a que estén pendientes, que es chévere siempre como compartir conocimientos y esas pequeñas comunidades se generan movimientos grandes. Gracias Daniel, gracias Dubán, gracias Rubén, a Luis, que no le escuché la voz, pero bueno, chévere que esté ahí. Axel, a todos muchachos un abrazo, cualquier cosa estamos entonces pendientes y vamos, que iba la música y que viva la vida. Muchas gracias, bro. Muy chévere, muy hermoso todo. Recordando, pues, no, el blues y África como la cuna de la humanidad, pues es como sentir todas esas frecuencias tan cercanas. De pronto, eso fue lo que ayudó que se globalizara un poco. Pues, pienso, siento. Pero muy hermoso, gracias. Viejo Axel, gracias ahí por el aporte. Y de una, muchachos, aquí en el chat queda como me encuentran en redes sociales. Y vamos, cualquier cosa, igual en conciertos de forma frecuente, eh, jam sessions y demás. Entonces, les agradezco también aquí la participación y vamos, la idea es compartir información, compartir música y yo sé que nos vamos a encontrar por ahí más adelante. Entonces, un abrazo
para todos. Gracias, Cedrus. Y aquí, pendiente entonces de ustedes para la próxima.